Hoy conoceremos una emocionante historia de transformación y autoconocimiento que explora la importancia del silencio y la reflexión. Acompáñanos en esta travesía de crecimiento espiritual y descubrimiento personal, mientras exploramos la vida de un discípulo en el templo de Gautama Buda. No te pierdas esta reveladora narrativa llena de lecciones valiosas. El final te sorprenderá. En un pueblo había un enorme templo donde vivía el famoso monje budista Gautama Buda. Uno de sus discípulos solía hablar mucho. Hablaba aquí y allá todo el tiempo. Cuando iba a recolectar donaciones, traía una nueva historia de cada casa y se la contaba a los otros discípulos del eremitorio. Hablaba mal de un discípulo a otro, murmuraba y trataba de aparentar ser bueno frente a los demás. Se elogiaba a sí mismo constantemente y siempre trataba de demostrar que era el más inteligente y el mejor delante del monje budista. Se consideraba diferente y superior a los demás discípulos y decía: «Soy hijo de una familia adinerada. Si quisiera, podría haber llevado una vida cómoda y llena de comodidades, pero dejé todo eso y vine aquí porque tengo que descubrir la verdad, conocerme a mí mismo y conocer la vida. Por eso mi sacrificio es mayor que el de todos ustedes». Un día, el monje budista llamó a todos los discípulos del eremitorio y les dijo: «Todos ustedes deben hacer una tarea para el próximo mes. Esto fortalecerá su poder de determinación y les infundirá fuerza interior. Cada uno de ustedes puede hacer cualquier tarea según su capacidad. Si alguno de ustedes rompe su labor antes de un mes, volverá a su rutina anterior». Todos los discípulos hicieron tareas grandes o pequeñas según su capacidad y se marcharon después de contar al monje budista sobre sus labores. Pero el discípulo que quería destacarse y parecer más grande fue directamente a la cabaña del monje budista y dijo: «No quiero tomar una tarea pequeña, quiero tomar una tarea grande y grandiosa como yo. Por favor, dime qué tarea debo tomar». Al oír esto, el monje budista sonrió y dijo: «Podrás cumplir la labor que te dé, será posible para ti completarla. Probablemente no. Eso no es posible para ti, no podrás hacerlo». El discípulo dijo: «No, monje budista, cualquier tarea que me des, la cumpliré». El monje dijo: «De acuerdo, entonces permanecerás en silencio durante el próximo mes, ni una palabra saldrá de tu boca. Esta es tu labor». El discípulo dijo: «Monje budista, ¿eso también es una tarea? Es muy fácil quedarme callado durante un mes. Dame una labor más grande, digna de mi capacidad, en la que tenga dificultades». El monje dijo: «Primero, cumple esta tarea y demuéstrala». El discípulo obedeció al monje budista y se quedó en silencio. Al principio, le resultó fácil permanecer en silencio. Pasó un día en silencio, pero a partir del segundo día, la carga de no hablar comenzó a aumentar en su mente. En el tercer día, empezó a sentirse abrumado y en el cuarto día comenzó a experimentar una extraña inquietud. Todos los discípulos en el eremitorio estaban hablando entre ellos, y él también quería expresarse frente a ellos. Quería dejar de hablar, pero su determinación se lo impedía. Pasaron varios días más, y el discípulo se enfermó. Sentía que le estallaba la cabeza y no tenía ganas de comer ni beber. Solo quería hablar. Fue a ver al monje budista, se sentó frente a él y le escribió: «Monje budista, quiero hablar. No puedo respirar sin hablar, me siento sofocado y creo que estoy perdiendo la razón por dentro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo romper mi labor?». El monje budista sonrió después de leer esto y dijo: «Las tareas están hechas para ser rotas, pero aquel que cumple su labor aumenta su fuerza interior. Quien aumenta su fuerza interior está en el camino de la sociedad y el despertar. Tomar la tarea estuvo en tus manos y romperla también está en tus manos. Muchos discípulos han roto sus tareas y han vuelto a su rutina anterior. Si no puedes manejar esta pequeña tarea hoy, ¿cómo manejarás el resto de tu vida? La decisión está completamente en tus manos». Estas palabras del monje budista hirieron el corazón del discípulo. Volvió sin decir nada y se encerró en su choza. Solo salía de la choza para hacer su rutina. El discípulo se fue de su choza y después fue al templo a agradecer al monje budista.
Luego se dirigió hacia el bosque. Pasaron muchos días y el tiempo de la tarea se completó, pero el discípulo no regresó. Todos en el templo temían que algún animal salvaje lo hubiera devorado. Se hicieron muchos esfuerzos para encontrarlo, pero no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Los demás discípulos asumieron que los animales salvajes lo había hecho su presa, pero el monje budista no lo creía así. Si estás disfrutando del video, agradecemos si le das un me gusta, te suscribes al canal y activas las notificaciones para mantenerte actualizado con todo nuestro contenido. Valoramos tu interés. Un día otro discípulo del templo fue a ver al monje budista y le dijo: «Monje budista, ¿qué habrá pasado con nuestro hermano discípulo que solía hablar tanto?» El monje budista respondió: «Los animales pueden haberlo hecho su presa, pero podría haber otra razón por la que no ha regresado. Tal vez haya encontrado lo que buscaba». El discípulo preguntó: «Monje budista, ¿es tan perjudicial hablar demasiado?» El monje budista dijo: «A menudo se dice que una de las muchas dificultades de ser humano es la incapacidad de permanecer en silencio. Siempre sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o cuando puede llevar a consecuencias negativas. Una parte significativa de nuestros problemas proviene de nuestra tendencia a hablar demasiado. Muchas discusiones y conflictos familiares son causados por nuestras charlas sin sentido. Todos queremos ser escuchados, pero a menudo no escuchamos a los demás. En cambio, nos enfocamos en expresar nuestras propias opiniones y convencer a los demás de que tenemos razón. Esto solo lleva a más malentendidos y resentimientos. Este patrón de hablar y no escuchar continúa a lo largo de nuestras vidas, causando estrés y malentendidos innecesarios. Pero en esta ignorancia perdemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra comprensión y, lo más importante, los momentos más valiosos y preciosos que podríamos vivir. Sin embargo, ¿qué obtenemos a cambio? Nada. Todo se vuelve inútil y desperdiciado. Solo unas pocas personas se dan cuenta de lo que hemos perdido en esta locura. Así como las personas no saben acerca de su llegada, tampoco saben acerca de su partida. El discípulo preguntó: «Entonces, ¿cuál es la solución?». El monje budista respondió: «La única forma es observar tus pensamientos con plena conciencia, contemplar todos los problemas mentales, vivir en el presente y hacer tu trabajo con plena conciencia. Esto produce cambios milagrosos en la vida». Después de obtener respuestas a sus preguntas del monje budista, el discípulo se inclinó ante él y se fue de allí. Habían pasado 3 meses desde que el discípulo dejó el templo y no había noticias de él. Los monjes budistas habían perdido la esperanza de que regresara. Un día, para sorpresa y alegría de todos, regresó al templo. No era la misma persona que se había ido. Había experimentado una transformación increíble y emanaba una sensación de calma. Su rostro irradiaba paz y tranquilidad. Tan pronto como llegó al templo, todos los discípulos se congregaron a su alrededor y comenzaron a hablar con él. También empezó a hablar con sus discípulos. Quienes lo escuchaban sentían que ya no era tan impaciente y hablador como antes. Cada palabra que salía de su boca fluía con suavidad y dulzura. El discípulo dijo: «Cuando dejé el templo estaba en silencio por fuera, pero dentro de mí había muchas voces y preguntas. No se detenían. Así que fui al bosque con la esperanza de encontrar la paz y que el ruido en mi mente se calmara. Pero cuanto más me sumergía en la soledad, más fuertes se hacían las voces en mi interior. Empecé a escuchar las viejas voces de mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba al hablar mal de mi familia, amigos y del monje budista. En ese momento creía que decía lo correcto, incluso cuando hablaba mal de los demás. Pensaba que era mejor que ellos. Pero ese día me di cuenta por primera vez de cuán equivocado estaba. Durante mucho tiempo estas voces y quejas continuaron en mi interior, pero gradualmente, un día todas esas voces desaparecieron. Ahora estoy en silencio incluso por dentro. Hay paz a mi alrededor. Ahora puedo oír todas esas voces con plena conciencia. Escucho el sonido del viento, el canto de los pájaros y el fluir del agua con plena conciencia por primera vez.
Nunca antes había sentido tanta paz a mi alrededor. Ahora puedo ver todo con claridad y oír todo más vívidamente. El monje budista dijo: la inquietud dentro de nosotros se debe a hablar en exceso en el exterior. Sin embargo, cuando miramos hacia adentro, permanecemos en calma, sin importar lo que digamos. La mayoría de los males del mundo provienen de nuestro hábito de hablar, porque tememos el silencio. Hablamos más de lo necesario y no escuchamos a los demás. En cambio, los interrumpimos para hacernos entender quiénes somos y lo que podemos hacer. Eso se convierte en el propósito de nuestras vidas, y toda nuestra energía se desperdicia en conversaciones sin sentido. Una sociedad así está llena de tristeza, porque las personas no escuchan a los demás ni intentan comprender. No conocen el valor del silencio, porque les hace sentir pequeños. La razón detrás de todas las batallas en el mundo es nuestro exceso de palabras. Por lo tanto, debemos hablar solo lo necesario para conservar nuestra energía. Hablar sin necesidad nunca nos permite mirar hacia adentro y siempre nos arrastra hacia afuera. En este momento me despido. Si este contenido ha sido de tu agrado, te extendemos una amable invitación a manifestarlo con un me gusta y a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. No dudes en explorar los siguientes videos. Seguramente despertarán tu interés. Aprecio mucho tu atención.